Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que hay algún vídeo nuevo. Respecto a las elecciones de las asignaturas dentro de los programas educativos, pues tenemos que los padres siempre han sido los que enseñan a los hijos y sigue siendo así. Y lo que ellos no pueden enseñar es enseñado por profesores, quienes apoyan en los oficios. Oficio es la posibilidad de optar a hacer algo. Esta posibilidad la da el conocimiento. Y un profesor es un pro oficio, es alguien que apoya los oficios. Entonces tenemos que los profesores lo que enseñaban eran temas complejos, matemática, filosofía, idiomas, y lo que no enseñaban eran los temas sencillos. Y esta es la explicación por la que el sistema educativo se concentra en enseñanzas que son más complejas que las que ofrecería la familia, la tribu y la comunidad a sus miembros. Y esto es lo que da lugar a que en muchos casos los programas educativos sean muy técnicos o sean muy complejos, pero no se centran en las necesidades reales de los ciudadanos para funcionar en la sociedad, porque da por supuesto que eso se lo transmiten fuera del sistema educativo, que lo transmiten los padres, lo cual cada vez está siendo menos acertado porque la sociedad cada vez es más complicada. Y estos programas educativos no pretenden sustituir las enseñanzas que ofrecen los padres, la tribu, el clan, la sociedad, sino que ofrecer otras distintas para no entrar en conflicto con ellas. El sistema educativo en el siglo XIX nos encontramos con una sociedad que se estaba industrializando muy rápidamente y necesita profesionales para el trabajo complejo industrial, por lo que se demanda un sistema educativo que ayude a los trabajadores a cualificarse. El sistema educativo en el siglo XIX surge como una necesidad industrial para que los trabajadores hagan el mejor trabajo posible. La educación, por tanto, se transforma y pasa a ser una iniciativa del gobierno como respuesta a la presión social. En ese momento, pues leer y escribir se vuelve algo imprescindible y algún conocimiento de matemática también. Hasta entonces, en una sociedad agrícola, leer y escribir era algo que no estaba al alcance de todo el mundo y tampoco era necesario por todo el mundo. Entonces tenemos que el gobierno ejerce su monopolio de autoridad y marca enseñanzas obligatorias en los jóvenes por el bien común. Y la iniciativa privada se convierte en competencia del gobierno. La educación obligatoria debe tener una contrapartida y debe poder ser gratuita. No se puede obligar a la ciudadanía a hacer algo que tiene un coste tan elevado que la perjudica o que causa un rechazo en ella. Y el hecho de una educación gratuita resuelve ese problema. Entonces se crea un sistema de escuela pública que es gratuita y convive con el sistema de escuela privada ya existente. Los contenidos educativos los decide el gobierno y esto incluye, desgraciadamente, un porcentaje de adoctrinamiento. El ideal sería que fuera lo mínimo posible, pero por desgracia algunos gobiernos intentan añadir el porcentaje mayor de adoctrinamiento a su ideología porque de esa manera consideren que pueden mantenerse en el poder durante más tiempo. Tenemos que en las dictaduras o en las falsas democracias lo que se transmite en el adoctrinamiento es el amor al líder supremo, a su obra, a su pensamiento, etc. Y en las democracias lo que se transmite en el adoctrinamiento es que los futuros votantes deben de decidir a aquel partido que es el que les está adoctrinando. Son dos formas de corrupción que se dan y habría que intentar combatirlas porque siempre el adoctrinamiento tiene unos riesgos y unos peligros mucho más grandes que una buena educación. Entonces, los sistemas educativos que decide el gobierno van a ser distintos a los sistemas educativos que estaban diseñados por los centros privados. Y al final, el gobierno solamente va a reconocer como titulaciones oficiales los que él determina. Tenemos que estos programas educativos que decide el gobierno siguen la tradición, ofrecen enseñanzas poco comunes
y poco prácticas, dejando lo más importante a la familia, la tribu y la sociedad, lo cual con el paso del tiempo está dejando pues ciertas carencias formativas por la mayor complejidad que la sociedad cada vez tiene. Las empresas demandan una formación profesional para que se incorporen a sus negocios con más habilidades los futuros trabajadores y que no tengan que costear ellos esa formación. Esto da lugar a la formación profesional pública. La cuestión es, ¿debe la sociedad pagar el gasto de formar trabajadores para empresas privadas y para las empresas públicas? Entonces los empresarios opinan que sí, porque de esta manera obtienen mejores trabajadores y por supuesto a un coste más bajo. Y los trabajadores opinan que sí, porque así encuentran trabajo más fácilmente. Y si la enseñanza está bien estructurada, incluso pueden llegar a ser empresarios, ser capaces de autoemplearse. Respecto a la universidad, existía desde el siglo XIV aproximadamente, como élite del conocimiento, como herencia de las élites gremiales medievales y anteriores, las que construían los puentes, los acueductos, las catedrales. Demanda apoyo económico al gobierno y este, dada su labor que es de interés público, pues acepta y va dotando a las universidades de fondos y va creando universidades públicas. Estas universidades, al ser élites del conocimiento, no aceptan el adoctrinamiento político, con lo que teóricamente no tienen ventaja para el poder si éste deseara incluir algún modo de adoctrinamiento en las enseñanzas. Pero aún así también tiene un aprovechamiento político, ya que las promesas del acceso gratuito a la universidad pues es una buena propaganda electoral. Entonces, la formación universitaria parece que la sociedad estaría dispuesta a pagarla, pero el resultado de ella es que se crea una élite que se enriquece con su conocimiento y que lo hace trabajando en la empresa privada principalmente. Esto ocurre igual que con la formación profesional. Tanto las empresas que van a contratar a estos profesionales universitarios como los propios profesionales universitarios están de acuerdo en que reciban la educación con financiación del Estado, con financiación de la sociedad, por lo que no hay una lógica que se oponga a la misma. ¿Y cómo debe ser la educación? Pues hay dos opciones incompatibles. La educación debe buscar la excelencia de los educados. Solo unos pocos alcanzan la certificación. Se están formando trabajadores y se está discriminando a los menos aptos porque no van a llegar nunca a obtener la certificación. La otra opción es que la educación es algo autodirigida por quien se educa y es quien decide lo que quiere aprender, cómo, cuándo y el ritmo. La certificación no es importante y bastaría con acudir a clase para obtener un título o un diploma o una acreditación que dijera que se ha recibido un conocimiento, pero sin valorar realmente si lo enseñado ha sido aprendido. Se desvincula. El certificado simplemente acreditaría que se le ha entregado un conocimiento, pero no acreditaría que ese conocimiento ha sido aprendido, porque para acreditar esto segundo habría que hacer exámenes, habría que hacer pruebas y entraríamos en la opción 1, que es la búsqueda de la excelencia. Entonces, con la opción 2, lo que hace quien opta por ella es formarse para la autorrealización. Y esto es bastante importante. No todo el mundo quiere aprender cosas para encontrar trabajo, puede querer aprender cosas por su beneficio personal, satisfacer curiosidades o sentirse más a gusto con la adquisición de este nuevo conocimiento. Lo que se forman son ciudadanos manipulados, porque cuando se ofrecen opciones autodirigidas, tuteladas por el gobierno o tuteladas por otras instituciones, estas van a intentar incorporar elementos de adoctrinamiento prácticamente seguro. Entonces, los dos puntos tienen un aspecto positivo, que estaría en verde, y un aspecto negativo, que estaría en rojo. ¿Cómo debería ser la evaluación? Bueno, pues esto depende del objetivo. Hay varias opciones. Podríamos poner solo una nota de corte: aprobado o suspendido, apto o no apto. Esto aumentaría la satisfacción de los estudiantes porque les resultaría más fácil conseguir el apto. No tienen por qué esforzarse
por ir a una nota superior que la de acto, ya que no existiría, y por tanto con el mínimo suficiente para conseguir el acto se contentaría. El problema de esto, obviamente, es que se reduce el nivel de exigencias de conocimientos, con lo que la parte de evaluación del aprendizaje queda muy limitada. Solamente hay dos valoraciones, sí o no, pasa o no pasa. Esto no es suficientemente informativo. Entonces tenemos la opción de que se pongan notas en función de los conocimientos acreditados. Pues se puede poner de 0 a 10, de A a F, y esto incentiva a los buenos estudiantes a seguir siéndolo, da un aspecto competitivo entre estudiantes que puede ser incentivador o que puede ser desmoralizador, de ahí vienen algunas de las críticas a este mecanismo, y por tanto se marcan diferencias entre los alumnos que luego en el mundo profesional también puede favorecer abriendo las puertas a los mejores alumnos y cerrándolas o haciendo más complejo la entrada en la empresa a los alumnos que tenían unas calificaciones peores. De esta manera, para obtener una certificación de conocimientos, se consiguen distintos grados de certificación que da lugar a distintos alcances de potencial para los estudiantes. Esto favorece a la hora de que encuentren trabajo, pero también hace que estas diferencias entre los alumnos generen algún tipo de conflictos, envidias, burlas, odios, etcétera, que deben de saber gestionarse bien o si no pueden ser muy problemáticos. Y la tercera opción sería que no deben existir las notas, que el aprendizaje es voluntario y que el educador no tiene por qué diferenciar ni los buenos, ni los malos, ni los excelentes, clasificándolos de ninguna forma. En este caso, pues se va a imponer la ley del mínimo esfuerzo, casi seguro, salvo en algunos casos, pero realmente los conocimientos adquiridos no se van a poder demostrar. En el caso de que no existan notas, no se sabría si quien recibió el conocimiento aprendió algo o aprendió nada o aprendió todo. Y esto pues el mundo laboral no lo acepta y en el mundo docente pues también es un inconveniente porque el propio alumno no tiene incentivos para esforzarse y eso hace que los resultados siempre sean peores.